Perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes de empezar, tengo unos puntos pequeños para la audiencia. Primera cosa es que tengo que agradecer a Alberto por esta oportunidad. Tengo un enorme respeto para él. Es una fuente de sabiduría, como todos sabemos. Y acaba de hacer una presentación fenomenal sobre el término de geopolítica. Y ustedes podrán usar su discurso para contextualizar lo que voy a decir en mi presentación en términos teóricos, pero también en la práctica. Así que era una muy buena introducción para mi presentación. Te agradezco, Alberto. Bueno, segunda cosa es que, bueno, castellano no es mi lengua materna. Si hago errores, pido disculpas de antemano, ¿no? Y además, tengo que decir, porque es grabado nuestra conferencia hoy, que hablo hoy en una capacidad privada. Es mi perspectiva, informada por experiencia y todo, pero no hablo por mi gobierno, por mi institución, no, es una perspectiva individual. Y otra cosa es que voy a hablar con sinceridad, francamente, así que a veces voy a usar un lenguaje callejera. Pido disculpas de antemano, porque es hábito, no es por mala intención. Y bueno, última cosa antes de empezar es que yo soy pakistaní, ¿cierto? Pero en mi corazón soy argentino como ustedes. Argentina tiene un lugar especial para mí y soy uno de ustedes, estoy entre familia, de hecho. Bueno, el título de mi presentación es la geopolítica contemporánea de Pakistán. He puesto mi Twitter si me quieren seguir, y me pueden añadir por Facebook y LinkedIn también si quieren. En términos biográficos, lo que habla Roberto, bueno, soy director de Economía y Desarrollo Nacional en un centro, digamos el mejor centro de pesquisa en Pakistán, Center for Aerospace and Security Studies, formado por las Fuerzas Aéreas, pero yo soy civil, no soy piloto. ¿No? Hice mi doctorado en Australia, maestría en Canadá, en economía. Cuestión de hiperpolíglotas, yo soy presidente de la Asociación Internacional de Hiperpolíglotas, entonces si ustedes hablan 6 idiomas o más, envíanme un correo y les añadiremos. He trabajado en varias instituciones internacionales, Banco Mundial, Banco Nacional de Canadá, y acá trabajo con una institución importante en Pakistán. He escrito 3 libros en los últimos 3 años. La pandemia me ayudó mucho con eso, no había mucho que hacer afuera. Estoy escribiendo mi 4º libro sobre el tema de la pandemia, perspectivas económicas sobre la pandemia, lecciones de varios países y una síntesis de todo. Estoy aconsejando al gobierno pakistaní ahora con la crisis en Afganistán. He colaborado con el Banco Central y el Ministro de Finanzas para contemplar un plan posible para rescatar la economía de Afganistán, porque está cerrado ahora, tiene sanciones, nadie reconoce, etcétera, pero por ser vecino no tenemos elecciones. Estamos pensando en rescatar por lo menos el pueblo, no importa el gobierno que esté ahí, pero tenemos que rescatar al pueblo. Trabajo ahorita con este tema. La estructura de la presentación es unos datos básicos, porque asumo que todo el mundo no conoce todo sobre Pakistán. Datos básicos serán importantes. Un contexto histórico geopolítico. Si tenemos tiempo, un poco sobre las relaciones bilaterales cruciales. Y el 4º punto es una transición que ocurre ahora desde geopolítica hasta geoeconomía. Eso es algo que sobresalió en la presentación, el discurso de Alberto. Ustedes podrán contextualizar eso y podrán dar sus opiniones sobre si eso es una buena estrategia o mala. Yo tengo mi propia opinión, pero como dijo Alberto, geoeconomía es algo de los años 90, pero lo hacemos ahora. Quizás nos equivocamos, pero quizás tenemos razón. Y el 5º punto es la idea de un país sobrio. Estoy propagando esta idea aquí y el gobierno va a recibir mi
tesis sobre este tema, que lo que ha hecho en los últimos 3 años reconstruye la imagen del país. Estamos reconstruyendo nuestro país, su realidad y su imagen. Empezamos con datos básicos ahora. Es un país grande y pequeño. Al lado derecho ustedes pueden ver el mapa superpuesto de Pakistán sobre Argentina. Tienen que darse cuenta que la mitad del Pakistán es desierto, no vive nadie. Así que es aún más pequeño en términos de lugar poblado, pero tiene una población igual que Brasil. Imagínense toda la población de Brasil hubiera puesto en un lugar como la provincia de Buenos Aires. Es algo así. Así que hay mucha gente aquí. Y la población sigue creciendo por 2% por año. Es bastante cuando empezamos con 20 millones. El nexo geográfico del país es el río Hindú. Todo el mundo vive a 2 lados del río. Nuestros vecinos son China, India, Afganistán e Irán. A veces son vecinos muy difíciles en términos de geopolítica. Vivir en un tal barrio no es fácil. Los idiomas principales, o el idioma oficial de Pakistán es inglés. Si tienes una educación, sabrás cómo hablar. El idioma nacional es Urdu para unir la población, pero todos tenemos un idioma étnico. El mío, por ejemplo, es Punjabi. Punjab, la mitad de la población de Pakistán habla Punjab, así que es mainstream, es popular. Otros son Pashtun, lo que tenemos en común con Afganistán. Punjabi es algo en común con India, porque ellos tienen un Punjab que han bifurcado, pero hay Punjabi en India. Pashtun hay en Afganistán, etc. Las ciudades, imagino que conocen por al menos los nombres. Islamabad es el capital federal. Lahore es la capital cultural. Era un lugar hermoso hace 30 años, pero ahora es quizás sobrepoblado, 10 millones de personas. Karachi era ya sobrepoblado y tiene 20 millones de personas. Es como un San Pablo, digamos. Peshawar es una ciudad cultural también y está la ciudad grande cerca de Afganistán, la frontera con Afganistán. La mayoría de la gente es paisana, sobre 1/3 de la población vive en las ciudades y la tasa de alfabetización es muy baja. Así que no es necesario que conozcas a un pakistaní educado. Eso es, según mi parecer, el problema fundamental. La inversión en educación es muy mala. Hay un elitismo en la sociedad por una historia feudal y por eso hay una franja de la población, el punto álgido, que es sobreeducado, muy educado, y el resto no tanto. Además, hay 10 millones casi de pakistaníes que viven fuera del país, en la diáspora, sobre todo en Inglaterra o Reino Unido, mejor dicho, en el Golfo Árabe, pero también en Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Hay muy pocos pakistaníes en Argentina por ahora. La región principal es musulmana, pero también se puede dividir entre sunni y chiite. Sunni sería 70% más o menos de la población entera. Chiitas, por ejemplo, los iraníes son chiitas, 25% de la población entera es chiita. Otras minorías, católicos o anglicanos, el sijismo y el hinduismo, pero no son poblaciones enormes necesariamente. El gráfico aquí da una idea del Producto Nacional per cápita, así que comparado con Argentina, por ejemplo, per cápita, Pakistán es muy baja, pero se puede comparar con India históricamente. Había una época donde Pakistán era más económicamente favorable y otra época recién donde India era, pero con el nuevo gobierno hace muy mala política económica y por eso padece ya. Agricultura es lo más importante en términos de empleo, pero en producto, valor no tanto. Ahora, los servicios son mucho más importantes. El porcentaje de servicios en valor económico aumenta. Telecomunicación, información, etcétera.
Es un lugar bastante desigual. Um, los nexos de poder en el país son el ejército, el parlamento y el poder judicial. El ejército tiene una importancia más amplia en este país de que en otros. Socios comerciales, China es muy importante como conexión, pero también tenemos relaciones comerciales con el resto del mundo. Los dinamizadores hoy en día son las remesas. Ya dije que hay una población afuera que vive y gana mucho más. La tecnología, Pakistán puede saltar un poco el viaje, no necesariamente industrializa, sino va directamente a los servicios. Y CPEC es el corredor chino-pakistaní. Eso es un dinamizador para la economía en términos de capital. Contexto histórico, hay 4 episodios importantes en términos geopolíticos. Pakistán ha jugado un rol desproporcionado en cada episodio desde la Segunda Guerra Mundial. El primer episodio era descolonización y Pakistán jugaba un rol muy importante para liberar al tercer mundo. Por ejemplo, en África, liberó a Argelia, liberó a Zimbabue, es decir, desde A a Z. Por ejemplo, los líderes de Argelia, de su movimiento de independencia, iban a las Naciones Unidas con un pasaporte diplomático pakistaní. Tal era la importancia de Pakistán para ayudar a países como Sudán, Argelia, etc. Y China y Pakistán colaboraron para desmantelar el régimen de apartheid de Rhodesia, de Zimbabue. Es decir, que jugaba un rol, y era un rol moral, porque vivíamos bajo tutelaje de colonialismo y no queríamos que nadie viva así. Era un país libertador, pero pagaba un precio por eso, porque, por ejemplo, los franceses no eran muy contentos con lo que hacían nosotros en Argelia. Hay un precio de tomar una tal posición moral. Durante la Guerra Fría, Pakistán tenía un rol muy importante por 2 motivos importantes. Primera era la bifurcación o la terminación de relaciones cercas entre China y Unión Soviética. Pakistán estableció, o era mediante Pakistán que Estados Unidos, con presidente Nixon, y China establecieron relaciones. Y eso cambió mucho el bloc soviético, el bloc comunista. Y había una guerra en Afganistán, donde Pakistán jugaba un rol muy importante, armando, entrenando a los mujahideen. Era una fuerza indígena para luchar contra los comunistas. Y al fin y al cabo, Pakistán, entre comillas, ganó porque los soviéticos volvieron a su país, pero era un precio muy extorsionario para Pakistán. En fin, Pakistán quería luchar contra la Unión Soviética por venganza, porque la Unión Soviética tenía un rol muy importante en la separación de Pakistán. Habían 2 pakistanes. Uno se llama hoy Bangladesh, el otro aún se llama Pakistán. Ellos tenían un rol muy caótico o de subterfugio. Saboteaban, y por eso había una guerra civil en 1971. Queríamos una venganza por eso y teníamos la venganza al fin y al cabo en 1991. Cuando se cerró la guerra, se terminó la Guerra Fría, había una época de guerra contra terrorismo, entre comillas. Pakistán era un país frontal y crucial. El Pakistán era un aliado oficialmente de los Estados Unidos, pero era la peor alianza que nunca ha sido, porque los estadounidenses necesitaban nuestra ayuda, logística y todo, para hacer su programa en Afganistán, pero también no confiaban que Pakistán podría hacer un rol positivo, jugar un rol positivo. Además, habían muchos ex-mujahideen, antiguos mujahideen que habían tomado una posición antiamericana y unos vivían aquí. Incluso el Osama Bin Laden se había escondido en el país.
Así que los estadounidenses no eran muy contentos con eso. Y por contra, los pakistaníes no eran muy felices tampoco con los americanos, con los estadounidenses, porque ellos usaban los vehículos aéreos, drones, y mataban a civiles por todos lados. Y una crisis económica también surgió en Pakistán por la crisis en Afganistán. Así que eran aliados, pero los peores aliados. Y ahora estamos en lo que unos llaman la Segunda Guerra Fría, o la rivalidad entre China y Estados Unidos. Y en esta época, nosotros estamos sobradamente en el campo de China, aunque queremos buenas relaciones entre los dos, es cada vez más difícil para todos los países, incluso el Pakistán, de tomar una posición neutra. Todos tienen que escoger por presión de los dos lados. Y hay mucha cooperación entre China y Pakistán, cooperación diplomática, económica, etcétera. Y con los Estados Unidos, por la estrategia Índica-Pacífico que mencionó Alberto, Estados Unidos e India son muy cercas, y porque India pone presión que Estados Unidos se separe o se aleje de Pakistán, es cada vez más difícil. Esos son los 4 episodios históricos en la geopolítica desde Segunda Guerra Mundial, y ustedes observarán que el rol de Pakistán ha sido crítico en todos. Bueno, permiso. En términos de relaciones bilaterales, con Argentina empezamos, y con Argentina las relaciones siempre han sido muy positivas, hemos colaborado en muchas áreas y no tenemos ningún conflicto ni nada, nos llevamos muy bien. Y entonces, y eso es una regla general con América Latina. Pakistán se lleva muy bien. Había una época en la Guerra Fría donde Cuba y su campo eran antagonísticos, pero eso ya se ha acabado. Con Estados Unidos es complicado, como ya he sugerido, porque ellos están ahora, en términos geopolíticos, trataban de desmantelar el Partido Comunista de China o atacar de varias maneras el poder surgiendo de China. Y por eso ellos nos miran o nos tratan como aliados de China, y eso tiene un precio. Por contra, con China tenemos una relación antigua, estable y amplia, y podemos confiar en ellos sobre términos geopolíticos, diplomáticos, económicos, y en términos de lo que llaman el cinturón, ¿no? Belt and Road Initiative. El pilar, el mayor pilar de eso por ahora es el corredor China-Pakistán. Así que con China todo bien. Con India la relación ha tenido varias épocas. A veces es como guerra fría, a veces es guerra muy intensa, abierta. Ahora, en esta época actual, ahora, Pakistán quiere una paz regional para desarrollar sus relaciones y su economía, pero por otro lado, India demuestra una hostilidad abyecta. Este gobierno de Narendra Modi tiene o gana sus votos por decir que dará una lección a Pakistán, una lección violenta. No han tenido ningún éxito en este modo, pero es en su antipatía demócrata ayuda mucho tener un enfrentamiento o una hostilidad. Entonces, hasta que haya un gobierno hipernacionalista en Delhi, es muy difícil reconciliarnos, sobre todo que el problema mayor entre ambos países es la de Cachemira. Por lógica geográfica, cultural, religiosa, todas las lógicas, Cachemira debe ser una parte de Pakistán, y eso es lo que quieren. Pero India tenía un punto muy importante que es, o antes decía, ahora con hipernacionalistas no lo dice, pero antes decía que es un país laica, secular, y tener un Estado musulmana era como una casi prueba, falsa, pero oficialmente una prueba que miran, tenemos un Estado musulmán,
Así que la idea de Pakistán no tiene sentido. Pero desde 2019 han puesto una cuarentena de 8 millones de personas. Es muy brutal. Así que nadie sabe de veras lo que ocurre en Cachemira. Pero por desgracia, los Estados Unidos, por su relación calurosa, cálida con India, no menciona nunca Cachemira. Y por eso no hay un progreso internacional sobre el problema. La posición oficial de Pakistán es autodeterminación. Así que hay que la gente de Cachemira decida su futuro. Nada más. Arabia Saudita e Irán son dos campos en el mundo musulmán, uno es suní, otro es chiita, y ellos nunca se llevan bien. Hay una hostilidad o una enemistad que dura 1500 años casi, y una arena para lidiar entre ellos, no directamente, pero indirectamente es Pakistán. Así que eso será hasta que ellos no realicen una paz, hay consecuencias para la región en general. Me imagino que todo el mundo quiere saber aún mucho más sobre Afganistán. En la sección de preguntas podemos llevar bien, pero la relación entre Pakistán y Afganistán es algo que no le gusta a los afganos porque dependen de Pakistán para su economía, por sus conexiones con el mundo, y no le gusta esta relación de dependencia. Pakistán ha siempre querido un Afganistán quieta, tranquila, que no interfiere en Pakistán, pero siempre ellos han buscado líos. Eso es un problema, pero a pesar de eso, por buscar estabilidad, Pakistán tomó 4 millones de refugiados afganos en la primera guerra afgana, es decir, 1979. Esta vez hemos dicho que no queremos ningunos refugiados, nadie. En lugar de eso, queremos una estabilidad doméstica en Afganistán. Eso es la idea. Con Rusia había una confrontación antes, pero ahora con la situación en Afganistán y con las buenas relaciones, dado las buenas relaciones con China, Pakistán y Rusia se llevan bastante bien. Una transición importante que ocurre ahora es en la retórica del gobierno, que no quiere más esta geopolítica. ¿Cuál geopolítica? Todos estos episodios aquí, mencionados aquí. Ya estamos hartos y no queremos más pensar en términos de seguridad. Queremos un país que desarrolla, que puede invertir en su futuro. Y para eso, la lógica es de una transición desde conflicto, terrorismo y todos estos problemas a un lugar que será comercial, dinámica, etc. Ustedes pueden tener sus propias opiniones sobre eso. Normalmente estoy muy neutro sobre este tema, porque de un lado es muy difícil tener un lugar geoeconómico, verdaderamente geoeconómico, cuando hay tantos problemas en la región, primero. Segundo, la economía es fundamentalmente débil por tales factores. Entonces, la retórica es muy buena, pero la realidad puede ser difícil a realizar. Pero por otro lado, personalmente, pensar en términos geoeconómicos me ayuda mucho aquí en Pakistán, porque soy economista y puedo aconsejar. Así que por mi carrera es buena retórica, pero por la realidad vamos a ver. La historia de un país sobrio es algo que quiero promover aquí y voy a compartir con ustedes también. Habían 3 crisis en los últimos 3 años en Pakistán, pero ha respondido de una manera sobria, madura, como un adulto, enfrentando a una inseguridad casi perpetua. En 2019 habían elecciones democráticas, o entre comillas, democráticas en India. Digo entre comillas porque es una electoral autocracy, es una autocracia, pero tiene elecciones, según mi parecer. Y por ganar votos, Narendra Modi dijo que dará una elección y había un evento en Cachemira orquestado por sus propias autoridades. Murieron una explosión, murieron 4 soldados indios y eso era un pretexto para invadir con sus aviones militares al territorio de Pakistán. Pero Pakistán respondió de manera muy profesional y madura
neutralizó a la amenaza y tomó captivo un piloto vivo. Y en vez de usar eso como un clave político, rendió a India. Nosotros decimos que es un gesto de paz, un acto de nuestra merced. Perdonamos a ustedes porque somos sobrios y ustedes están en locura política. Perdonamos porque somos un país sobrio. Pero eso no le gustó a India, sobre todo a Modi, y aún en sus discursos dice que quiere una venganza total. Así que hay una tensión regional. La segunda crisis era la pandemia, afectó a todo el mundo, pero según las estadísticas, aquí lo tenemos, Estados Unidos, Brasil, India y Pakistán, en términos de muertes acumulativas, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque usamos una base científica de lidiar, a pesar de ser tan mal educado o sin educación en este país, usamos de todos modos una estrategia científica, cuarentenas, y a pesar de no tener vacunas, era un gran éxito. Y tercera crisis es la caída de Kabul. Ahora la estrategia con eso es de buscar una solución regional. Con Moscú y con Pekín tenemos una troika que busca soluciones en colectividad en lugar de tomar decisiones de cada país. Y queremos una estabilidad no por cualquier gobierno, no es que nos guste el talibán, no, de hecho a los pakistaníes odian al talibán, sobre todo había un movimiento paralelo que llamaba el talibán pakistaní, que mató a mucha gente aquí. Así que la opinión general sobre el talibán pakistaní odiamos. Con el talibán en Afganistán, la gente es bastante neutra, porque de un lado saben que es muy mal para la seguridad regional, pero a muchos emocionalmente les gusta ver la caída de los soberbios, de los estados, de los gringos, del imperialista. Es la opinión pública. Pero manteniendo un estado de mente sobrio, queremos paz mutua, colectiva, y eso es lo que buscamos ahora. Así que eso es un objetivo histórico también, la paz en la región, trabajar en colectividad. Por desgracia, los 4 episodios mayores de geopolítica en la región han sido brutales y han creado una inestabilidad, inseguridad. Queremos lidiar contra eso. Así que personalmente estoy muy contento con lo que hace el gobierno ahora en términos de lidiar contra una inestabilidad, inseguridad en la región. Muchas gracias por escuchar. Ya he terminado. Bueno, muchas gracias, Guzmán. O sea que yo iba preparando preguntas para hacerte y a los 10 segundos me las respondías. Muy bien. Entonces, voy a empezar yo con una pregunta porque es muy importante el desarrollo de la industria aeronáutica, ¿no? Simplemente no solo porque se pasa a no depender de otras potencias, sino porque cuando uno construye un avión, que es de la más alta tecnología, eso significa dominar tecnología que mañana sirve para un tomógrafo computado o para construir una resonancia magnética. Esos conocimientos. Y ustedes hasta ahora, ya que estás vinculado a la Fuerza Aérea pakistaní, se habían nutrido de los muy buenos aviones F-16 estadounidenses, también de Mirage franceses, de una versión antigua, una versión china, como siempre copiando, del MiG-21, puede ser. Pero resulta que ahora aparece el JF-17, un avión multirol y construido junto con China. Eso cambia enormemente las posibilidades de la India de manejar, de dominar esa técnica, ¿no?
Sí, muy bien dicho. En suma, por tener sanciones después de la Guerra Fría, Pakistán tuvo que desarrollar sus propias tecnologías aéreas de aviones. Invirtió mucho en eso y colaboró con China, y la JF es en su el tercer modelo ha salido últimamente. Eso es muy importante para Pakistán porque es un producto indígena. Por contra, India tiene la ayuda de Estados Unidos, Francia, Israel, y por tener tanta ayuda no ha tenido que desarrollar algo autóctono. Y por eso sus aviones se llaman Tejas, Tejas, aún no ha tomado, no ha sido usado en guerra, por ejemplo. Así que a veces las sanciones pueden ser muy útiles para empujar a un pueblo de buscar soluciones locales. Incluso en los diversos foros de estas cuestiones en Argentina, habla hasta de un ofrecimiento, una posibilidad de adquisición por parte argentina. ¿Tenés idea, vos que te mueves en el mundo diplomático, si hay algo de eso? Sí, Argentina puede usar el JF porque según las necesidades locales de Argentina no cuesta mucho. El precio de JF no es muchísimo, sino si compran por Estados Unidos o otros países, el precio de un avión militar es altísimo. Y por eso es altamente recomendado. Pero si esta transacción ocurre o no, depende también de sanciones. Por ejemplo, si Estados Unidos pone presión sobre Argentina, quizás no lo comprará de Pakistán, sino de China. Pakistán por ahora solo lo ha vendido a 4 países, incluso Nigeria, Birmania, etcétera. Así que depende también, la geopolítica también tiene una importancia en las transacciones comerciales. Ajá. Y porque no solamente la compra de una aeronave está vinculada al precio de compra, sino al mantenimiento, ¿no? Una hora sale decenas de miles de dólares, ¿no? Sí, Acá un correcto. alumno mandó una preguntita en el foro que nos habla de Turquía. ¿Cómo es hay una presencia de alguna manera turca? Yo estimo que no, pero imagina, te pregunto a ti. La Turquía y Pakistán siempre han tenido una alianza no oficial, porque nos concordamos en casi todos los temas, excepto China, porque Turquía y China no se llevan bien por causa de los uigur, esta región. Pakistán ha tratado de mantener una buena relación o establecer una buena relación entre ellos. Pero Turquía y Pakistán han trabajado mucho. Ahora trabajan en el dominio de fuerzas aéreas, pero además el intercambio cultural es enorme, el turismo es enorme. Y si preguntas a los turcos qué opinan de Pakistán, tienen una opinión inmensamente favorable y viceversa. O sea, yo siempre respeto mucho todos aquellos países, aquellos estados que han sido capital de imperio, ¿no? Y Turquía lo ha sido, ¿no? Como Londres, bueno, ustedes tienen recuerdo de Londres, y voy a abusar de ti hablando de Londres y de un gran político y militar inglés que era Lord Mountbatten, ¿no? Usted debe tener un enorme recuerdo de Don Mountbatten, que luego es asesinado por el IRA cuando ya era anciano, ¿no? Me gustaría, porque esto se sabe poco, esa península, decide Inglaterra dividirla en dos, ¿no? En la época imperial, y la separa por una cuestión religiosa, o sea, que se genera Pakistán como receptor de los habitantes islámicos y la India hindúes. Contanos en unos minutos porque eso debe haber sido tremendamente dramático. O sea, dejar
tu casa, si eras musulmán y vivías cerca de Goa, porque ahí estaba el Imperio de Portugal, y de repente desplazarte miles de kilómetros. ¿Cómo se ha vivido esa tragedia que ha sido? Sí, eso es una pregunta muy emocional para los ciudadanos de India y de Pakistán. En 1947 se dividió la región de Surasia bajo el concepto de tener dos civilizaciones. Religión era el concepto público, pero el pensamiento era que son dos civilizaciones ocupando el mismo territorio. Y algún día, por ser la minoría, los musulmanes tendrán que pagar un precio muy alto por persecución. Había una época después de la independencia de ambos países donde India usó una retórica muy calculada para desmantelar esa teoría, porque decía que, mira, los musulmanes viven bastante bien en India, así que no necesitan un Pakistán. Pero con el paso de tiempo, hemos notado muchísima persecución de los musulmanes. Y hoy en día, con el gobierno de Modi, es sobradamente claro que era la buena decisión para alguien como yo, aunque yo no vivía en 1947, porque vivo en un país soberano que puede luchar contra la hegemonía hipernacionalista de los hindúes. Mi abuelo, el papá de mi papá, vivía en India y era un doctor en los años 40, era muy joven, tenía 30 y pico, y él dejó todo, tomó un tren y llegó a Pakistán solito. Empezó con sus hermanos, pero había un incidente caótico y violento en el tren, así que salió del tren y marcharon sus hermanos y todos se reunieron en Pakistán. Y cada tren que vino después, habían gente masacrada, habían niños llorando por perder sus papás. Y esta trauma quedó con mi abuelo toda su vida, nos contó. La violencia era de ambos lados, no es que solo los pakistaníes éramos víctimas, también los hindúes sufrieron. Y hoy en día el gobierno de Modi quiere conmemorar esta fase de independencia de ambos países como ser el víctima. Quieren reavivir la idea de ser víctima. Pakistán, por contra, es sobradamente obvio que era buena decisión tener su propio territorio, ser un país soberano. Eso es, en suma, mi Sí, opinión. sí. Y sobre todo que vos estás en la zona de Islamabad, que, bueno, primero que es considerada como uno de los primeros sitios de asentamientos humanos en Asia, ¿no? He leído en su momento que han encontrado artefactos que, que nos habla que tienen 100.000 o 500.000 años, ¿no? Y una ya cultura prehistórica que hablan de reliquias encontradas y esqueletos o cráneos de 5.000 años antes de Cristo. Y claro, cuando se independiza Pakistán al 47, su capital era Karachi. E Islamabad se construyó como la capital poco a poco, justamente por razones geopolíticas, ¿verdad? Sí, correcto. Razones geopolíticas y también razones económicas. Islamabad es como Brasilia, algo inventado desde cero. Y Karachi era un puerto y ya era muy poblado y era vulnerable a ataque naval por naves. Entonces querían algo más en el centro del país. Islamabad ha desarrollado, yo diría, bastante bien por un país tan pobre, porque está muy bien planeado. Me gusta la ciudad, francamente. Es una ciudad muy tranquilo para vivir, términos de calidad de vida. Bueno, me hace pensar a veces Palermo, Hollywood. Buenos barrios. Me hace pensar a ¿Preguntas? Palermo, Hollywood. Sí, 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 sí. Muy linda zona. A ver si Mm. se animan a preguntas que son tímidos. Bueno, mientras tanto te hago una yo.
que estuve ¿Puedo escribiendo. hacerle una pregunta? Adelante, 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 adelante. Muchas Porque la gracias. escribí igual. Justamente lo contestaste vos. Modi tiene como base fundamental, es un partido, obviamente, si lo podemos definir como nazi, en términos de su actitud hacia los musulmanes. Hay 250 millones de musulmanes en la India y ya en este momento ni siquiera tienen el pasaporte indio. Y su política es virtualmente como de exterminio de los musulmanes, así que lo que vos planteabas es real. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Estados Unidos y la Unión Europea, que son aliados de la India, no dicen nada, y con Xinjiang, con el tema de, justamente vos los nombraste, los uigur, están todo el tiempo haciendo énfasis, ¿no? Muy, muy bien observado, Martín. Tienes toda la razón. Nosotros aquí en Pakistán siempre notamos esta faceta hipócrita de Washington, escogiendo lugares donde hay énfasis de violaciones de derechos humanos y en otros lugares no. Me imagino que normalmente ustedes en Argentina no escuchan mucho sobre Cachemira o sobre los musulmanes en el territorio propio de India. Nadie habla de eso, pero todos escucharán sobre lo que ocurre en China o en países que son rivales de Estados Unidos. Y tienes toda la razón. No puedo estar más de acuerdo contigo, Martín. Bueno, recordemos la última clase, un gran amigo tuvo la oportunidad de participar como casco azul de Naciones Unidas, o sea, es militar de Fuerza Aérea justamente en la zona en Bosnia. Y Bosnia es un claro ejemplo, y también el tema del musulmán en la isla, que a Europa y a Estados Unidos le importa muy poco el musulmán. ¿Me equivoco? Tienes razón. Cuando hay un interés, Alberto lo construyó muy bien en su discurso que geopolítica es una cuestión de intereses. Cuando concordamos con Estados Unidos, somos las mejores personas sobre la tierra. Cuando no concordamos, somos satánicos, ¿no? Así que esta extremidad de construir la entidad, la civilización musulmana o otras civilizaciones pueden ser los mejores o los peores. Y sobre el caso de Bosnia, quiero añadir que Pakistán ahora hay un general pakistaní que se le busca los holandeses para el Corte Criminal Internacional por haber ayudado a los bosníacos, porque habían sanciones sobre interferencia. Pero hablando de temas morales, Pakistán envió armas y gente para proteger a la minoría musulmana que estaba persecutada porque no importaba, ¿no? Así que a veces el riesgo tomamos y no nos importa. Después pagamos un precio enorme, obvio, pero lo pagamos, voluntario. Y tú sabes que a todo país, a toda potencia le hace falta un enemigo. Cuando el Imperio Romano dejó de tener enemigos, cayó, porque empezaron las orgías, las fiestas, a no pensar en Roma, ¿no? Y hoy justamente hace 20 años del famoso 11S, ¿no? Y recién contaba a mi hijo que yo estaba dando clases en la Universidad Interamericana de Derecho Constitucional y me llama mi sobrina, me dice, tío, un avión pegó en una torre. Digo, bueno, será un accidente. A la media hora me llama, calculo media hora, una hora, me dice, no, no, otro avión pegó. Y yo recuerdo, tenía el teléfono StarTAC, cerré el celular y le dije a los alumnos, Estados Unidos acaba de encontrar un nuevo enemigo. Bien dicho. Que empiecen a correr los islámicos. ¿Estás de acuerdo? Sí, no puedo estar más de acuerdo. Después de los comunistas necesitaban un nuevo enemigo, eran los musulmanes. Y este episodio está terminando, acabando ahora. Por eso el retroceso desde Kabul, porque ahora el enemigo es el Partido Comunista de China. Y los gringos van a movilizar todos sus poderes y recursos para militar contra o lidiar contra Pekín ahora. Nuevo enemigo. Para Pakistán siempre ha sido muy fácil
porque siempre ha sido un enemigo el hindú, es obvio. Y para el hindú, Pakistán, ahora, cuando yo veo, porque sigo las redes mediáticos de India, y ellos tienen una rabia. En Pakistán es bastante moderado. No nos gusta, pero queremos paz. Pero en las redes mediáticas de India hay una rabia. Pakistán, si no te gusta un otro indio, le va a decir, vete a Pakistán, porque no perteneces aquí. El fascismo, no perteneces aquí, vete, así. La rabia es inmensa, porque tiene un rendimiento político. Sí, 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 sí. Fantástico. A ver, Micaela. Hola, buen día. Buen día. Primero aprovecho a agradecer a ambos expositores porque las conferencias fueron muy buenas y muy claras. Y quería consultar una duda que me surgió ante el avance y la preponderancia que cada vez más tiene todo el tema de ciberseguridad y ciberataques. Quería saber qué opinan sobre si en el futuro la geopolítica podría tomar ciertos matices dentro de este campo, dentro del ciberespacio. Bueno, sí, es un tema, yo diría que es un nuevo territorio de la geopolítica, ¿no es cierto? Porque la geopolítica básicamente tuvo siempre tres segmentos: mar, tierra y aeroespacio, digamos. Y en las últimas décadas comenzó a sumarse cada vez con más volumen la cuestión del ciberespacio. Que el ciberespacio desde la geopolítica tiene dos significados, al menos dos significados, o tres. En primer lugar, es un territorio inconmensurable. No tiene confines, a diferencia de los otros. En segundo lugar, favorece enormemente la conectividad y favorece también una globalización, tú la llamas acá como la tradicional, y globalización, ¿no? Una especie no hay movilidad de personas, no hay un tráfico digital prácticamente irrestricto. Y en tercer lugar, el significado de la geopolítica, voy armando la respuesta que responde a otra pregunta. El tercer significado que tiene es el de usarse dentro de la conceptualización de guerra híbrida, ¿no? Como la denominan híbrida. Híbrida empezó a tener un significado, así como en su momento un filósofo habló del mundo líquido, ahora todo parece ser híbrido. Cualquier cosa híbrida, guerras híbridas, cultura híbrida, comercio híbrido. O la guerra híbrida o gris, que significado. Utiliza este nuevo territorio porque la capacidad de daño a través de todos estos cables implica que en términos de lo que es también la guerra asimétrica, aquellos países más débiles puedan afectar a los más fuertes. Estados Unidos, por ejemplo, que es el país más fuerte, hace tiempo que viene dedicando escenarios de catástrofe en este segmento, porque ellos hablan de la posibilidad de un Pearl Harbor electrónico, ¿no? Un ataque que realmente cause un daño importante al segmento económico-militar de Estados Unidos. No solamente en tierra, sino también en el espacio, porque cada vez más la economía depende de activos que están ubicados en el espacio terrestre. Por eso dije en su momento que hay que verlo desde un enfoque dual, no todo civil en el espacio. Aparte, el tema del ciberespacio presenta una ventaja peligrosa que no siempre se tienen en otros segmentos de la geopolítica. Porque
permiten a estados que llevan adelante algún ataque desresponsabilizarse de ataques, puesto que en esto pueden intervenir diferentes actores. Por ejemplo, todos, y acá no hay buenos ni malos, porque pareciera, vuelvo acá, el equivalente cibernético a lo que dijo Usman recién de los musulmanes, ¿cierto? Pareciera que solamente los ataques lo hace China, Estados Unidos, cuando no hace China, Rusia, cuando no hace Rusia, Estados Unidos, todos hacen inteligencia en el mundo, porque si no hacen inteligencia, ¿no? La capacidad de supervivencia de un país es limitada, mucho más estos países. No hay visiones buenas y malas, todos son una pugna de intereses. El ciberterritorio lo que está permitiendo, y esto es un problema para países que comienzan a sufrir más agresiones, es que operan muchos hackers patrióticos. Los hackers patrióticos no son el gobierno, en teoría. Son personas que tienen un gran manejo de la cibernética y pueden lograr penetrar sistemas con muy complejos llaves de acceso, ¿no? Y esto permite de alguna manera desresponsabilizar a los gobiernos. O sea, puede ser que un gobierno se introduzca en algún sistema del poder nacional de un país, como ha pasado en Europa, como ha pasado en Rusia, como ha pasado en Estados Unidos. Pero también puede ser que no lo haga el gobierno, que sean otros actores. Y no haya relación. O puede ser que haya relación, pero esto le permite desresponsabilizarse al gobierno de tales acciones. Es muy difícil comprobar el origen o sea, el origen se puede comprobar. Es difícil responsabilizar a un determinado actor, porque, repito, aquí intervienen muchos actores. Dentro de la geopolítica, esto ha pluralizado la geopolítica, pero no en un sentido positivo, porque la geopolítica tiene un sentido de positivo que tiene que ver con la conectividad, lo que se han referido antes, Usman, Roberto, etc. Pero también hay un sentido de fragmentación que pasa precisamente por la utilización de este ciberterritorio, de este territorio inconmensurable, para causar daños en activos nacionales de otros países. No sé si respondí tu pregunta. Sí, clarísimo. Muchas gracias. Usman. Sí, con permiso, quería respaldar la respuesta de Alberto porque es un muy buen sumario del problema cibernético. Cuando establecieron a mi instituto en 2018, también al lado establecieron otro instituto que se llama CENTEC, es el Centro de Inteligencia Artificial, también construido por las Fuerzas Aéreas. Suena raro, pero la primera computadora en Pakistán llegó en 1950, también por fuerzas aéreas para hacer calculaciones. Entonces, en el dominio cibernético, la mayor inversión es de fuerzas aéreas y en términos de inseguridad, nuestro dominio, territorio de conflicto más débil es lo cibernético. Y tenemos que prepararnos para este dominio de violencia o conflicto. Gracias. ¿Preguntas? No se animan, ¿eh? A ver, Sabrina. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, excelentes exposiciones. Ahí estuve tomando nota de ambos. Bueno, dos preguntas tengo. La primera para Alberto, la segunda para Usman. Con respecto a la de Alberto, parafraseando un poco lo que él decía, partiendo de la base que la geopolítica nunca se fue, ¿no es cierto? Es decir, una afirmación que me parece poderosa. Primero, ¿cómo considera él, ante esta nueva disyuntiva China-Estados Unidos, como un nuevo orden geopolítico internacional, la relación Oriente-Occidente, desde el punto de vista geopolítico? Eso por un lado, para Alberto. Y para Usman, me interesaría saber, como él es un asesor aparente del gobierno, como comentaba, y con la biografía y el currículum que acaba de presentar, que me parece extremadamente exitoso y muy exigente su manera y su visión,
¿Cómo logra ver él los aportes geoeconómicos a la situación geopolítica que está viviendo Afganistán en este momento? Que creo que en un momento lo mencionó al principio de la charla. Bueno, básicamente serían esas dos preguntas. Gracias. Bueno, gracias Sabrina, gracias por estar ahí. Yo creo que no hay ninguna nueva guerra fría, ni con la Federación Rusa ni con China. Yo creo que la Guerra Fría, porque yo escucho que se habla mucho de nueva Guerra Fría, etc. Yo soy un poco reluctante a hablar de regímenes que pasaron y tuvieron su singularidad. La Guerra Fría tuvo una singularidad, un peso. Creo que y actualmente no tenemos régimen internacional. O sea, la Guerra Fría fue un régimen internacional. Y decir nueva Guerra Fría sería como decir estamos en un nuevo régimen internacional. Y lo que menos tenemos es un régimen internacional, lo que me parece muy preocupante. Yo lo conceptualizo como una doble anarquía. La anarquía propia de la falta de un gobierno mundial y la anarquía como consecuencia de que quienes deben estar pensando un orden internacional están en conflicto entre sí, porque está en conflicto Rusia con Estados Unidos con China, a veces dentro del propio marco atlanto-occidental de conflictos. De manera que son nuevas rivalidades. Como lo dice la propia concepción estratégica de Estados Unidos, los rivales estatales de Estados Unidos son Rusia y China. Ahora, yo creo que un desafío al liderazgo norteamericano lo presenta China. Un desafío a la cuestión militar la presenta Rusia. O sea, Rusia está lejos de Estados Unidos y China económicamente hablando. Rusia tiene una economía similar a la de Italia. O sea, hay un gran desfasaje entre el tamaño del territorio de Rusia y su economía. Es un actor de orden mundial. Está por ver si va a ser un actor estratégico de orden mundial. Son diferentes conceptualizaciones. China va camino a ser un actor estratégico de orden mundial. Lo de Rusia tiene que ver con si funciona su reforma estructural de la economía. Eso lo puede llevar a ser un actor estratégico. Ahora, China no sé si es un desafío para Estados Unidos militarmente hoy. La propia inteligencia de China sostiene que China está por lo menos 10 años atrasada en materia de guerra electrónica. Ya cuando se produjo la guerra del Golfo, en la década del 90, los dirigentes chinos sacaron conclusiones preocupantes en relación con la distancia militar que había entre Estados Unidos y China. Y si bien se redujo, China hace 40 años que no tiene un conflicto militar. Y el último conflicto militar que tuvo, lo tuvo con Vietnam, y fue relativamente ganador, porque una cosa es lo que se dijo en la prensa y otra cosa es lo que ocurrió en el terreno. De manera que hasta hoy no sabemos cómo puede comportarse China en un conflicto internacional. Por otra parte, China es un actor pacífico, no pacifista, pacífico, que es importante tener clara la diferencia. Una vez le dijeron al presidente Chirac, Francia es un país pacifista. No, es un país pacífico. Bueno, China es un país pacífico, paciente y persistente. O sea, las 3 P, ¿no es cierto? Y un poco creo que los escenarios que se plantean en relación a la rivalidad china o a la competencia china-estadounidense, ninguno de los teatros que realizan los analistas establecen un conflicto militar en los próximos años. Sí, una rivalidad o un escenario bipolar, donde no va a mejorar la relación. Sí se va a mantener, pero no va a mejorar. Quiero decirte que la relación comercial entre China y los Estados Unidos es la segunda del mundo después de la Unión Europea con China. Estamos hablando de aproximadamente 600.000 millones de dólares. De manera que es muy difícil pensar en una ruptura de una interdependencia tan grande, si bien el ganador en este bloque comercial es Pekín, puesto que quien más vende en Estados Unidos es Pekín. Esto explica que tanto Trump como Biden, tengo que decir como Biden, tienen a China como un actor rival con el que hay que reducir este saldo
muy a favor de China. Ahora, yo creo que a Estados Unidos, si bien ya no es la potencia solitaria de los años 90, sigue siendo el único país grande, rico y estratégico del mundo. Es el único, grande, rico y estratégico. Hay otros que son grandes y ricos, pero estratégico creo que el único sigue siendo Estados Unidos por ahora. Entendiendo por estratégico un país que cumple un rol protagónico en todos los segmentos del poder internacional, no solamente en el estratégico militar, también en el financiero, en el tecnológico, en el sanitario, en el cultural, etc. Y también es el actor que desde el 45 hasta hoy, si bien hoy están quedando ya, se está agotando, proporcionó los bienes públicos internacionales. Y esto es fundamental para un actor. La pregunta es, China, más allá de su gran crecimiento económico, su ampliación geoeconómica por el mundo, por África, en parte por América Latina, etc., es un actor que por ahora puede proporcionar bienes públicos internacionales. Imaginamos, está haciendo bastante, porque en todo lo que es Cuenca del Pacífico hay cada vez más bancos regionales con producción mundial. China poco a poco está colonizando el sistema de Naciones Unidas. Ahora, creo que todavía está lejos de proporcionar bienes públicos como lo hizo Estados Unidos del 45 hasta hoy. O sea, lo que te quiero decir, Sabrina, es que el mundo, por lo menos de acá a 2035, va a tener una configuración bipolar, puesto que estos son los dos polos. No hay otros, los otros están lejos. Europa es un país que piensa que puede existir como potencia jurídica e institucional, y para mí esto es un error que puede costarle muy caro. De manera que los dos actores determinados a regir el mundo y un nuevo bipolarismo son China y Estados Unidos. Y esto lo dicen los escenarios, ¿no? Ahora, creo que China está todavía por debajo de Estados Unidos en algunos segmentos blandos de poder. Lo que le falta a China es desplegar fuentes blandas de poder. Por eso, el tema sanitario, la pandemia, de alguna manera le fungió como funcional para que Pekín, puesto que Pekín desarrolló una suerte de diplomacia de la máscara, como la llamaron el año pasado, en 2020, aportando sanitarios a Japón, incluso, que no hay una rivalidad. O sea, esto es fuente blanda. Pero creo que está todavía lejos, e incluso no está tan cerca en el segmento del poder naval. China tiene 2 portaaviones, Estados Unidos debe tener 15 o 16, tal vez. Pero repito, China trabaja de manera paciente, su tiempo es distinto al de Occidente, y el hecho de que esté planteando la nueva ruta de la seda es quitar un poco un escenario de preponderancia militar a los Estados Unidos. Pero el problema de estos dos actores, como ocurre con tanto Roberto como Guzmán se ha referido, tienen una idea de superioridad en el mundo. Estados Unidos considera que representa el bien. Estados Unidos considera que el bien habita en el territorio de Estados Unidos. Esto es una consideración geopolítica. Y China se percibe como todavía el imperio del medio. O sea que cuando dos países tienen una autopercepción universal, es muy difícil que realmente puedan convivir, porque ese tipo de universalismo más tarde o más temprano choca. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, primero quería felicitar la clase que tiene Sabrina en su forma de expresión. La felicito. Había una pregunta, a ver, Rodrigo Serrano. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Roberto, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Imperdible cada minuto de estas dos exposiciones, realmente. Un gusto, y lo que hemos aprendido es realmente mucho. Tengo una pregunta que puede ser tanto para Alberto como para Guzmán, que es, si bien se ha estado hablando centrado el tema lógicamente de la geopolítica, en los imperios, en los países, ¿cómo ven ellos la presencia del factor religioso como motivación de estos conflictos
está la célebre obra de Hutchinson, El choque de civilizaciones, y pareciera que además de la geopolítica de este juego que presenta Alberto de territorio, intereses políticos, hay una fuerte presencia de las religiones como creadoras primero de cultura y después de civilizaciones. Y algunos dicen que juega a la par o quizás por encima, más que la geopolítica, esta confrontación de civilizaciones. ¿Qué lectura tienen ustedes de eso? Guzmán. Gracias, Alberto. Y respondiendo a tu pregunta, Rodrigo, y la de Sabrina también. Por la pregunta de Sabrina, hasta ayer no podría divulgar en público, pero hoy ha salido en público, en la prensa, mi propuesta para rescatar a la economía afgana. Entonces, puedo hablar de eso hoy. Había mandado, tras la caída de Kabul, unos días después, una propuesta al asesor principal del primer ministro para seguridad nacional, una propuesta que decía que si no tenemos una intervención positiva económicamente, basado en la economía, tendremos un problema de refugiados aquí. Y yo había propuesto una línea de crédito para el intercambio, porque los afganos importan cosas de Pakistán, pero ahora no tienen todo bloqueado, incluso las reservas de dólares, incluso sus bancos locales, y había construido una propuesta. A él le gustó mucho, me invitó a una reunión muy importante donde yo daba un poco de consejo, unos detalles. Y ahora, según mi parecer, según la prensa, van a adoptar algo muy parecido. Entonces, es un éxito personal para mí. Creo que ofrecer una línea de crédito al Banco Central ahí les otorgará la oportunidad de importar y reempezar su sistema bancario, etcétera, etcétera. Y eso es el primer paso. Y todo estará basado en el rupí, la moneda de Pakistán. Eso es crucial, no en dólares, porque ellos no tienen dólares y no queremos depender de ellos. Pero también habrán consecuencias de un tal gesto. Por ejemplo, nadie sabe mejor que un argentino el rol del FMI en cabrear un país, destruir el sistema económico de un país, y el FMI podrá poner una muy mala presión inmensa sobre nosotros por causa de una tal intervención. Así que no sé si aún lo harán, pero la prensa dice que sí, mi propuesta lo seguirá. La pregunta de Rodrigo era sobre la religión. En la geopolítica regional, a veces Pakistán depende de la retórica religiosa. Depende porque el público aquí es religioso. Por ejemplo, en el conflicto indo-pakistaní, la religión es muy crucial porque la persecución de musulmanes ahí es algo que nos da asco. Queremos hacer algo sobre eso. Igualmente, o por contrario, los hindúes también les da asco que los musulmanes no respeten el dominio autóctono de hindúes en un país hindú. Es ilógico para ellos. También con Afganistán, antes en la primera guerra afgana, había una solidaridad entre Afganistán y Pakistán basado en una cultura y una religión. Pero hoy en día la religión no importa tanto porque por causa de 20 años de sentimiento antimusulmana mundial y por una realidad geopolítica. Es decir, que el concepto que ha muy bien demostrado Alberto de intereses, la religión no es tan importante en este caso ahora, porque sacrificarse por una religión no es una cosa sana cada vez. Así que ahora en el conflicto, la religión, bueno, somos mucho más moderados porque hay muchas interpretaciones de Islam, hay mucho conflicto doméstico en países musulmanes, es decir, mucho conflicto intelectual, cuál es la versión correcta, etcétera. Y por eso damos una pausa en este gobierno, sobre todo, sobre la retórica civilizacional de musulmanes. Gracias. Bueno, Rodrigo, yo completo un poco más, porque fue muy completo lo que dijo Guzmán y subrayo la cuestión relativa con la predominancia muchas veces
los intereses por sobre la religión. Entonces se ha visto en algún momento de las largas guerras en Medio Oriente, en Siria, por ejemplo. O sea, aquello de París bien vale una misa, creo que se puede aplicar en relación con los intereses. Ahora, en relación con Afganistán, y hago un recorrido de adentro hacia afuera, hay países de los que se habla mucho en clave de avance, ¿no es cierto? Y acá voy a uno de los actores que hablamos recién, China, y eso también creo que puede agregar más respuesta a la pregunta que hizo Sabrina. Hay una idea de que China sí o sí marcha a manera de flecha hacia el futuro. Bueno, posiblemente de acuerdo al desempeño de la economía de China, China ha crecido en épocas de pandemia, sea así, y China para el 2040 sea el primus inter pares global, estratégicamente hablando. Ahora, yo nunca descarto las hipótesis de fracaso. Las hipótesis de fracaso pasan, por ejemplo, en este punto, hay otras, pero usted pregunta lo de la religión. Por ejemplo, a China le preocupa mucho sectores de su territorio que no están suficientemente integrados a la zona próspera de China. La zona próspera de China es la zona más o menos de la mitad de su país hacia la costa. Y la zona hiperpróspera es la costa. ¿Por qué es la zona próspera? Porque hay un dato que a veces pasa soslayado. El régimen pluvial, por ejemplo, en China, es mucho mayor en esta zona del este que en la zona del oeste. Y en la zona del oeste justamente tiene los problemas, Pekín enfrenta problemas de separatismo, porque allí está justamente la población musulmana de los uigures. Y hay un corredor muy pequeño, yo no recuerdo el nombre, no sé si es Pakán, creo que se llama, un corredor que vincula esta zona musulmana, la población musulmana china, con Afganistán, ¿no es cierto? De manera que puede haber un cisne negro en China en relación con una implosión como consecuencia de las zonas que generan fragmentación en China, el Tíbet, la zona musulmana, la región de Manchuria sería, ¿no? 3 zonas al menos que es como que forman otro país, conviven 2 países en China. La preocupación de China pasa, en este caso, porque la situación en Afganistán pueda ser utilizada precisamente por la población musulmana de China. Pero no es el único país que se preocupa por el tema religioso. Rusia es otro país que se preocupa por el tema porque teme que pueda haber un rollback, un regreso atrás con el tema que le ha costado mucho, que es combatir a los insurgentes yihadistas en su territorio, en lo que ellos denominan el Emirato del Cáucaso, ¿no? Pero no solamente en el Cáucaso, sino en las provincias, en los países del Asia Central, ex repúblicas soviéticas, donde también podría haber una proyección religiosa. Y esto preocupa a Moscú. De manera que es un tema que detrás de la religión puedan ingresar a territorio de Rusia insurgentes. Lo ha dicho Putin hace unos días. Nosotros vamos a cooperar con el tema de refugiados, pero que no lleguen bajo las túnicas insurgentes al territorio de Rusia. Y por último, para no ser tan largo esto, voy a decir 2 cosas de Europa, porque usted habló de civilización y me pareció muy pertinente esta palabra en el siglo XXI, porque poca gente habla de civilización. Creo que hay un ascenso de la cuestión de las civilizaciones en el mundo, y en este ascenso creo que Europa se está quedando. Fíjense qué contradicción. Europa quizás es el espacio que, por cuestiones de la historia y las guerras mundiales, logró un espacio de integración como nadie otro lo ha logrado, y no sé si otro sector del mundo lo puede lograr. Ahora, esa velocidad de la integración, que puede ser mucha o poca de acuerdo a los momentos, está acompañado por un fervor religioso, familiar, tradicional, que haga de Europa una potencia no solamente jurídica e institucional, sino civilizatoria. Mi respuesta es un no sé, porque
veo que Europa en este punto está siendo descuidada, porque hay una cultura hedonista que va reemplazando los valores tradicionales y no está siendo acompañada a la velocidad de la integración. Y veo otros países que no tienen el nivel de integración de Europa, pero que sí tienen un nivel de integración como consecuencia de mantenerse fuerte en su civilización. Por ejemplo, Pakistán, acá, Rusia, por ejemplo, Turquía, por ejemplo. De manera que cuidado con dejar de lado en este mundo extraviado del siglo XXI el factor civilizatorio. Creo que como nunca las obras de Oswald Spengler están actualizadas, ¿no? De manera que interesante la pregunta e interesante la cuestión en clave de interrogante sobre cómo se resuelve el tema de la civilización. El norte de África tiene una tasa de fertilización de 5 hijos y Europa prácticamente no crece. Italia, España, Alemania, demográficamente tienen una hipótesis de conflicto agravada aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo va a resolver este tema Europa en el futuro mediano? ¿Va a ayudar financieramente a Europa, a África del Norte, o va a construir una gran armada de guerra para hundir todo lo que viene por el Mediterráneo? Algunos países están dando muestras de optar por la respuesta fuerte. Polonia, Hungría, que están levantando cada vez más muros frente a la cuestión de la inmigración. Muchas gracias a ambos. Bueno, vamos a la última preguntita. Estimado Martín, nuevamente tiene el micrófono. Ahí está, estaba muteado. Mi pregunta era pero una pequeña digresión, muy cortita. El tema fundamental en China, en el frente interno, y justamente por eso Xi Jinping, dentro de las últimas modificaciones que ha dispuesto, es el tema de la desigualdad. El Producto Bruto Interno chino, siendo la segunda economía del mundo, es un espejismo de la realidad china, porque en realidad lo que marca la realidad económica china, o la coyuntura, es el coeficiente o el índice Gini y el índice de desarrollo social. China es la segunda economía del mundo, pero en términos de la desproporción de la distribución de la ganancia, ocupa el lugar entre 80 y pico y 90. Bueno, esa es una de las cuestiones que justamente están trabajando. Deng Xiaoping planteó el crecimiento, ahora hay que corregir, ellos tienen conciencia que ahí está. Si no crecen, no hay movilidad social, el partido va de la mano de eso, y ese es el sostén. Lo que yo les quería preguntar era cómo evaluaban la reunión, en realidad la comunicación que tuvo Xi Jinping y Biden hoy respecto del tema de los aportes y de la estabilidad que todos necesitan en la zona, si es un avance, y el hecho de que el gobierno talibán sea un gobierno de tinte bastante extremo, ¿no? O sea, eligieron el sector más duro para ambos, ¿no? Bueno, yo creo que más allá del factor o el seísmo que implicó el retiro casi súbito de Estados Unidos de Afganistán, que implicó en el frente interno una fuerte sensación de nueva humillación para Estados Unidos, una especie de segunda humillación en 45 años. Creo que también hubo un poco de realismo en esta retirada. Es verdad que Estados Unidos no ganó la guerra en Afganistán. Y es verdad que los afganos ganaron la guerra al mantenerse. Ellos ganaron. Ahora, creo también que hay una situación relativa con los costos, en el sentido de que si China va a ser el factor que va a impulsar un
una nueva configuración geoeconómica, geopolítica, geoenergética en el Asia, pues que empiece China por convertirse en el pacificador de estas regiones. ¿Por qué lo tiene que hacer Estados Unidos? Estados Unidos proyectó fuerzas en su momento para sancionar a aquellos que se ocultaban, terroristas que se ocultaban en Afganistán, ¿no? Pero 20 años después, la situación en relación con el mundo de hace 20 años ha cambiado y China, de alguna manera, se está convirtiendo en el pacificador. Por lo tanto, yo creo que en este retiro hay bastante de humillación, pero también hay bastante de seguir cargando la cuestión a China, puesto que China si tiene algo en relación con las ganancias económicas en el mundo, es su capacidad para no involucrarse en conflictos. Esto es precisamente lo que le dijo en su momento el expresidente Carter a Donald Trump. Le dijo, ¿sabes por qué China nos va a ir aventajando cada vez más en el mundo? Porque no tiene grandes gastos militares en misiones coloniales militares extensas, ¿no? En lugares que se encuentran a 15.000 kilómetros de su territorio. Creo que algo de esto comienza a ver en la política exterior norteamericana, en parte por esto, pero también en parte porque el frente externo merece dedicación justamente en relación con las cuestiones socioeconómicas de los Estados Unidos, que ese conflicto vuelve a tener como lo tuvo hace 30 años. Hay un aumento de la pobreza en los Estados Unidos como consecuencia de la pandemia, desigualdad, etcétera, etcétera. De manera que creo que también aquí hay una relativa jugada, diría yo, estratégica de Estados Unidos en relación a que China también se comprometa en cuestiones que tienen que ver con la securitización regional con consecuencias globales. Bueno, muy bien. Creo que no podíamos pedirle más a estas horas que hemos aprovechado tremendamente. Y también lo conversé con Usman en el chat, el buen nivel del alumnado. Por eso yo siempre digo que la universidad existe porque hay alumnos, la universidad son los alumnos, ¿no? Me gustaría un minutito que se despidan mutuamente Alberto y Usman. Agradezcanse mutuamente haber compartido. Nosotros le agradecemos con el aplauso final. Bueno, Usman, muchas gracias por la gran amabilidad que no me sorprende, porque cuando estabas en Argentina siempre fuiste una persona muy amable. Agradezco tu participación, tus muy ricas reflexiones que dejaron cosas novedosas, incluso para mí, al menos en relación con Pakistán, la región, etc. Te deseo lo mejor y un fuerte saludo a Nael, a tu mamá. Muchas gracias. Ha sido un gran honor para mí. He notado que el nivel intelectual de la audiencia es altísimo y yo también he aprendido mucho hoy. Eres una fuente de sabiduría, Alberto, lo sabes, somos amigos, pero también soy tu estudiante. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Abrimos los micrófonos para despedir. Usman, el año que viene nos vas a tener que dedicar nuevamente estas horas. Bueno, abrimos los micrófonos para despedir a los brillantes expositores. Lamentablemente, recién mandó un saludo nuestro amigo Enrique desde Moscú, pero le es imposible ingresar. Así que un aplauso. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y chao. Muchas gracias y hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Muy Respecto a los interesante. Todo, buen fin de alumnos, semana. nos encontramos Gran en clase. 14 Muchas días. gracias. Gracias. Nos va a visitar el amigo Paulo Bota, justamente esta vez enfocando su mirada sobre Irán, otro país, entre comillas, definido como malo por el poder mundial, ¿no?
Gracias a todos. ¿Qué país, perdón? Irán. República Irán. Islámica de Irán. En 2 semanas. Bueno, buen fin de. Igualmente, hasta luego. Chao, chao, chao. Fin de, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Hasta luego. Excelente Buen fin de. clase.